Hola a todos, bienvenidos a UX Minds. Hoy hablamos con Jorge Arango, consultor en diseño y arquitectura de información, quien se define como generador de coherencia y nos cuenta su visión sobre la disciplina. Junto a Santiago Bustelo analizan cómo los diseñadores podemos dar un paso más allá de las pantallas y aplicar las competencias UX a las personas que gestionan proyectos. Los escuchamos. Jorge, hace un tiempo vemos en nuestra comunidad el problema de la falta de entendimiento del valor del diseño en el negocio y esperar, lo veníamos hablando contigo, soluciones mágicas, como le sumo diseño y consigo entonces que la gente lo quiera, ¿sí? Y hay un montón de cuestiones que has venido desarrollando para mejorar esa situación, mejorar esas conversaciones. No sé en qué estás trabajando ahora, qué aspecto de toda tu experiencia estás sumando a esta conversación para lograr mejorar ese contexto que no es nuevo. No, tienes razón. Y estoy de acuerdo de que el enfoque del diseño ha sido principalmente, llamémosle pintar los productos para que tengan mejor aceptación. Y el diseño puede contribuir mucho más que eso, y de hecho debe contribuir mucho más que eso, comenzando en etapas anteriores a la etapa en la que estamos conversando sobre cuál es la interfaz del usuario. Y mi trabajo actualmente es una evolución de esa idea que viene desde hace muchos años, por lo menos para mí en mi carrera, que es tratar de, como diseñador, de contribuir de formas más substanciales al éxito de los proyectos. Para un consultor enfocado en arquitectura de la información, que es lo que hago yo, eso se traduce a ayudar a definir las distinciones principales que van a marcar el servicio o el producto, la organización, cómo nos organizamos, cómo nos dividimos, qué etiquetas le ponemos a esas divisiones para lograr que sean claras. Tradicionalmente, los arquitectos de información han estado enfocados en cómo eso se manifiesta en estructuras como los sistemas de navegación de los sitios web o de los apps. Y si bien esa es la forma en que los usuarios experimentan esas estructuras, nuevamente es una forma muy superficial de pensar sobre el tema. Digamos, Jorge, que en lugar de trabajar la arquitectura de información para generación de entregables que lleguen a los usuarios finales, sería trabajar la arquitectura de información del proyecto mismo. El proyecto mismo, que es en sí una manifestación de las estructuras de la organización que lo generan. Y esas estructuras, ¿qué pasa, Jorge, cuando esas estructuras las vemos desalineadas, ¿no? Con el objetivo que se proponen? Es totalmente común que uno ve organizaciones en las que hay diferentes grupos con diferentes objetivos, diferentes incentivos y no están alineados o en algunos casos están inclusive en conflicto entre sí. Hay organizaciones que son autoinmunes, ¿no? O sea, Elabora, que elabora. tienen equipos que controlan otros equipos y entre los dos se chocan y no logran ningún avance. O tienen, nos ha pasado con, seguramente también a ti, con marcas autoinmunes, marcas que tratan de llegar a un mercado al cual no tienen realmente esa fuerza y terminan generando el efecto contrario y después esperan un diseñador que les resuelva la interfaz. ¿No? Esa situación un poco mágica. Mira, yo tuve una situación va a ser ya hace 15, cuidado que hace 20 años, donde yo periódicamente me siento, bloqueo mi agenda para que no hayan interrupciones y me siento por un par de días para pensar sobre qué es lo que estoy haciendo y a dónde voy
cuáles son las bases en las cuales estoy sentando mi trabajo. Y como te digo, hace un par de décadas tuve una sesión donde me senté a pensar qué es lo que estoy haciendo aquí. Y quería salir de esa sesión con una etiqueta que describiera mi trabajo, pero a nivel muy, muy, muy fundamental. Y la etiqueta con la que salí y que francamente ha marcado las últimas 2 décadas de mi trabajo es generador de coherencia. ¿Ok? Yo considero que lo que hago yo es generar coherencia. Y este tema de organizaciones con grupos que están desalineados es una manifestación de incoherencia. Y la incoherencia está por doquier. O sea, hay incoherencia donde uno mire. Y mientras más complejo el mundo, la situación en la que nos manejamos, la empresa, más oportunidades hay para incoherencia. Y además de eso, Jorge, además de la incoherencia, tenemos otra cuestión que es la falta de compromiso. Podemos tener un discurso coherente, pero no ser sinceros y no adoptarlo realmente, y que sea un discurso coherente para afuera, que es, entiendo muchas veces, lo del lugar cómodo. Así es. Bueno, es que hay coherencia en la narrativa, que es lo que estás diciendo tú, ¿no? O sea, la forma en la que hablamos y los compromisos que expresamos, pero hay otro tipo de coherencia que es la coherencia de tener todos nuestros recursos y esfuerzos alineados en una dirección coherente. Sí, ese es el tipo de coherencia a la que me refiero yo. Y eso, ahí toca entender no solo el discurso, sino también los incentivos, la forma en que los grupos están organizados. Por ejemplo, ¿a quién reportan? ¿Cuál es el grupo dentro de la organización que tiene la responsabilidad de llevar a cabo estas iniciativas al final del día? ¿Y quién va a poner su trabajo a riesgo para comprometerse a que esto salga? Y hay muchos casos en que el discurso y la realidad estructural, están totalmente desalineados, ¿sí? Y el discurso puede ser muy bonito, pero la realidad es la que manda, ¿no? Hay un artículo que yo recuerdo con esto que contás, que se llama On the Folly of Wanting A and Rewarding B. ¿No? Entonces, cómo realmente lo que sucede es lo que se premia, lo que decías, los incentivos, y no lo que se declara. ¿Y cuánta gente inicia proyectos con una declaración que no es realmente lo que se premia? También una cosa que es otra expresión de eso es el principio de Peters, ¿sí? Donde en las organizaciones se va ascendiendo a la gente hasta llegar a su nivel de incompetencia, donde no pueden ser ascendidos, quedan clavados ahí, pero la organización cree que lo que hace es premiar la excelencia. Y es muy interesante, porque sí, estás premiando la excelencia en ese momento, pero lo que producís es lo contrario. Y esos sistemas, nosotros veo que en las disciplinas de experiencia de usuario hemos introducido como componente central de las disciplinas una mirada experimental, en el sentido de experimento científico, de ver qué quiero lograr, proponerme un experimento y ver qué obtengo de ese experimento y puedo recalibrar tal vez los recursos. Y eso es algo bastante innovador. Creo, en mi experiencia, Jorge, quienes adoptan esto con mayor compromiso son startups que justamente están muy orientadas al experimento y además quizás esa sea su única carta, ¿no? Porque no tienen mercado, no tienen apoyo y las grandes organizaciones, cualquier experimento puede mostrar que toda la cadena de conversaciones y de incentivos, como decías, quizás no sea la correcta, pero ¿qué conversaciones pueden tener ellos para hacer algo al respecto? Primero, concordar con lo que dices de los startups. Los startups no tienen la inercia que tienen las organizaciones más grandes, ¿no? Tienen mucho más libertad de hacer experimentos porque no tienen todo el historial y el bagaje que tiene una empresa más grande, ¿no?
con respecto a las conversaciones que pueden tener al respecto, gran parte del problema, pienso yo, yace en el hecho de que el UX, por lo menos acá en Estados Unidos, eh, se ha ido convirtiendo cada vez más un órgano de la organización. Hace 20 años, el tipo de servicios que hoy en día hablamos cuando hablamos de UX, lo prestaban consultoras y agencias que eran externas a la organización. Y al uno estar externo, como en todo, como dice acá, trade-offs, ¿no? O sea, hay cosas que ganas y hay cosas que pierdes. Lo que pierdes al estar externo es que no tienes poder real de ejecución. Lo más que puedes hacer es dar recomendaciones y las personas que están dentro de la organización son responsables por ejecutar al final del día. Y en definitiva también lo que puede hacer es empoderarlas, porque a veces uno como consultor, nos decía Mariana Salgado, ella encuentra que los consultores van a decirle a la organización lo que ella viene diciendo y finalmente entonces lo hacen. Así es. Y a veces la función social del consultor es hacer que la organización se escuche. Definitivo, ¿no? Y los consultores vienen a la relación sin ¿cómo le digamos? Las ataduras políticas que hay dentro de la organización. Como vienes sin tener las mismas presiones políticas, el mismo entorno, no estás empapado en el entorno, toca hacer preguntas más básicas y quizás estás distanciado, puedes ver la situación desde un punto de vista más comprensivo, ¿sí? Sí, y de esa inocencia de que hablas, ¿no? Ujú. Hacer preguntas más básicas desde una inocencia plantea que cuando esa respuesta tal vez esté tocando algunos intereses políticos, no se tome como una amenaza, sino como una inocencia. Como una inocencia. Y muchas veces cuando yo estoy comenzando un proyecto, lo pongo sobre la mesa cuando estamos en reuniones. Digo, mira, me tienen que disculpar, yo voy a hacer preguntas que aquí pueden sonar muy básicas o pueden sonar ignorantes. Y lo digo así mismo, eh, porque, y nuevamente, este es uno de los riesgos del consultor, que cuando te traen a la mesa te perciben como el experto y el experto viene con respuestas, pero en realidad el experto viene con preguntas, Y con ¿sí? procesos. Y con Y con procesos. procesos. Yo lo que suelo contar es que lo que los clientes esperan de nosotros y también de UX en general, de cualquier profesional de UX en cualquier función, siempre es el resultado de un proceso. Y están esperando la respuesta correcta a la mano y tenemos que aprender a ser em, humildes al respecto y plantear un entorno donde esa no es la conversación que pretendemos tener. Así es. Y nuevamente, quizás este es parte del reto que tenemos los expertos de UX en, en, eh, en venir a estos equipos. Eh, la narrativa popular de los expertos de diseño es que vienen con respuestas nuevamente. Y el campo en el que me formé yo, que es el de la arquitectura, está lleno de ejemplos de arquitectos, los arquitectos famosos, que en inglés hay una palabra, dicen star architects, ¿sí? Que son como las estrellas, las estrellas del campo. Eh, Personas como Frank Lloyd Wright, por ejemplo. La persona que viene al tema con una ideología formada de cómo va a atacar el problema y es como una batalla entre el ego y las condiciones del proyecto, y el ego va a vencer, porque eso es am, y esa es una imagen que yo no sé cuán popular sea, pero creo que es una imagen que debemos activamente resistir. Y y y y como profesión, como disciplina, debemos aspirar a ser mucho más colaboradores, mucho más de escuchar que de traer ideologías formadas a la mesa, ¿sí? Es un balance muy difícil entre
el orgullo del creador, de pensar yo lo puedo hacer, ¿sí? Y la humildad que la realidad te trae, de que quizás no funcione. Así es. Bueno, y tú mencionabas procesos. La idea de que en este campo buscamos tener la voz de los usuarios como parte del proceso de diseño lo más temprano posible, es algo que es muy diferente a otras formas de trabajar, ¿sí? Y el liberarnos del ego no significa no tener valores y no tener procesos, no tener esquemas que nos permitan resolver estos problemas de forma organizada. Eh, pero creo que hay una diferencia entre venir con una ideología formada y con el yo tengo las respuestas correctas porque esto se hace así, a decir, mira, yo vengo con un esquema de valores donde, por ejemplo, eh, vamos a respetar la privacidad de los usuarios, por escoger una, ¿sí? Y vamos a velar porque esta solución eh, eh, sea accesible a personas que tienen discapacidades, por poner otra. Y traemos un esquema de valores que van a ayudar a formar el resultado final. Pero esa es una forma muy diferente de hacerlo que decir, mira, mi estilo es este y yo voy a empujar este estilo y esta es la respuesta para este problema, la respuesta cajonera. Y yo me pregunto cuántas personas en el mundo de negocios tienen una impresión de los diseñadores formada por ese tipo de imagen mental. Porque hay muchos ejemplos, ¿no? En otros campos, no en UX, pero en otros campos. Por eso yo creo, Jorge, que nos ha hecho un gran desservicio la palabra diseño de experiencia de usuario o diseño de interacción. Recuerdo que Bruce Tognasini quería hablar de la arquitectura de interacción. Se decidió diseño por una cuestión legal, digamos. Hay lugares donde no se puede plantear que uno es arquitecto sin el título y colegio de arquitectos, ¿sí? Pero definitivamente diseño tiene una serie de connotaciones esteticistas y de ego, ¿sí? Y de expresión, de que yo vengo desde mi planteo, que es este. Me ha sucedido también en clase, con chicos que están aprendiendo y que esperan una, una marca personal en algo que decíamos como Ordeki, lo que fabricamos son herramientas, son martillos, ¿no? Y fíjate cómo un diseñador industrial como Philip Stark ha creado una marca con un exprimidor que es inusable, ¿no? Es muy lindo, es una linda pieza, pero prefiero un exprimidor de plástico con una pequeña cubeta que lo que él ha hecho famoso. Y es una marca suya. Digo, no habla bien de él como diseñador ese artefacto. Es una meditación artística que me parece perfecto. Y los diseñadores tenemos un título que creo que no nos ayuda en nuestras conversaciones. De hecho, creo que experiencia de usuario se ha diluido porque cuando uno es diseñador de autos, diseñador de publicidades, es el artefacto, el producto de que te, en definitiva, marca. Y la experiencia de usuario es intangible. Entonces lo que se ha convertido es diseñador de pantallas, de wireframes, ¿no? Sí, mira, con respecto al tema de las etiquetas, pues me quedó sonando eso en, en la mente. La etiqueta del diseño, a mí me parece que no es coincidencial que acá, y voy a hablar específicamente de Estados Unidos porque no estoy al tanto de cómo está el mercado en Latinoamérica, pero acá en Estados Unidos muchas de las decisiones a las que aspira el UX no se están haciendo en equipos de UX, se están haciendo en equipos de product management, ¿sí? El gestor del producto, el director del producto, y creo que es en parte por lo que mencionas, el hecho de que el diseño es la gente que lo va a pintar, no es la gente que va a tomar las decisiones de cuál es la estructura, cuáles son los esquemas de negocio, etcétera. Pero al final del día, esas decisiones forman parte esencial de qué es lo que estamos haciendo aquí, ¿sí? Y donde entra el diseño y la razón por la cual yo
sí, a mí sí me gusta enfatizar la palabra diseño, aun cuando tiene todas estas connotaciones y asociaciones que no ayudan. Eh, es que el diseño es una forma de trabajar, una forma de abarcar los retos que involucra hacer experimentos, como mencionabas, experimentos y comenzar desde ideas ambiguas, poco formadas, eh, etéreas, ¿sí? Donde alguien tiene, ya vamos a usar la palabra intuición, no me gusta, pero vamos a usar la palabra intuición. Alguien tiene una idea, una intuición de que, mira, quizás podemos hacer algo en esta dirección. Y el rol del diseño es ayudar a formar esas ideas, darle forma a esas ideas, ¿sí? Llevarlas de esta ambigüedad a formas tangibles que se puedan poner en el mundo para hacer estos experimentos que mencionas. Hay una idea donde el diseño o la creatividad tiene que ver con darle forma de la nada a algo que no es. Y que se trata además de declaraciones y de actos políticos, actos de fe, actos de liderazgo. Sin una mirada de futuro y un compromiso para construirlo, nosotros no tenemos soluciones, como decías, a la mano, porque de hecho no lo llaman para fotocopiar la solución que ya funciona. Así es, y parte del reto con los directores, líderes, etcétera, los gerentes que vienen con la solución formada y esperando que uno la vaya a pintar, es que muchas de esas soluciones, el proceso de gestión ha ocurrido en Excel. Y Excel no es un medio no es un medio efectivo para hacer experimentos en el mundo real, ¿sí? Es muy difícil poner, poner pruebas en manos de los usuarios cuando esas pruebas no se han manifestado de forma tangible. Y en muchos casos nos buscan muy tarde en el proceso, cuando ya las decisiones grandes se han tomado, y eso es lo que nos relega a las personas que mueven píxeles y hacen el logo más grande y tienen discusiones sobre los colores que estamos usando en vez de tener discusiones sobre qué es lo que estamos haciendo aquí. Y hay algo más grave, Jorge, que no solo las decisiones se han tomado sin la experiencia y la competencia para esa dimensión de la decisión, y se pretende de la ejecución un lugar que resuelva, y además se le pone el acento de que la idea es buena, y lo que está a prueba es la capacidad de la persona de ejecutar. Si la idea sale mal, el problema es quien ejecutó. No se cuestiona la idea en primer lugar, que es lo que aprendemos los diseñadores en toda la carrera, en la facultad, aprendiendo a hacer trabajos y hacerlos de vuelta. Y los clientes que no han pasado por ese proceso pretenden que su idea funcione. Es una situación muy compleja porque no vienen de gestionar proyectos, vienen de gestionar procesos recurrentes. ¿Y cómo así que a nosotros no nos va a funcionar? Si mira a Apple le funcionó, ¿sí? Y entonces buscan emular los aspectos superficiales de otros que pueden ver en el mundo, ¿sí? Pero esos son resultados de procesos que nacen de un conjunto de condiciones Y diferentes. además eso es lo que hace la persona en su primer mes de carrera. Están repitiendo los errores de un principiante, pero con autoridad. Y es un gran problema, ¿no? La autoridad que no había compañía de competencia. Y acá volvemos a los trade-offs de los consultores, ¿sí? Porque esa persona es la que nos contrata si somos consultores. Y uno de los retos grandes que tenemos es cómo tener las conversaciones con estas personas que les permitan realizar que el valor que podemos aportar va más profundo que quizás la razón por la que nos trajeron a la mesa. Y, y B, el poder tener esas conversaciones sin hacerlos sentir como que como que están equivocados, son ignorantes, no sabes lo que estás haciendo, etcétera, porque no es la idea tampoco. O sea, estas personas
tienen, tienen razones por las cuales están solicitando lo que están solicitando, ¿sí? Y, y a nosotros nos toca como consultores, y creo que esto también le toca a los diseñadores internos, nos toca aprender a manejarnos con las personas que toman las decisiones a alto nivel. Esa es otra cosa que no hemos aprendido, porque aquí estamos, me siento como que estamos virtiendo todo el enfoque en el cliente, por llamarlo así. Pero también debemos examinarnos nosotros mismos. Y yo veo que hay muchos diseñadores que tienen esta imagen propia de que ellos vienen a servir las necesidades del diseño y del usuario y todas estas cosas, excepto las necesidades del ejecutivo, del cliente, etcétera. Sin el cual no hay proyecto. Sin cuello pollo no existe proyecto. Así es. Y yo siempre digo que lo que debemos buscar nosotros es establecer yo tengo un diagrama que dibujo donde está el proyecto en el centro y hay todas estas fuerzas jalándolo en diferentes direcciones, ¿sí? Y hay objetivos de negocio, hay objetivos personales, hay regulaciones, hay las necesidades, llamémosle psicológicas o conceptuales del usuario, hay las necesidades físicas, ¿sí? De la usabilidad, etcétera. Y todas estas fuerzas están en tensión y están jalando el proyecto en diferentes direcciones. Y la razón por la cual estamos los diseñadores en el proyecto es para ayudar a traer un balance entre estas fuerzas, un balance productivo. Y eso es extremadamente difícil porque nosotros somos una de las fuerzas que está jalando también, ¿sí? Em, yo creo que los diseñadores debemos prestar mucho más atención a las relaciones interpersonales, las tensiones políticas, entender la estrategia, entender los modelos mentales de no solo de los usuarios que vamos a servir con los productos que estamos diseñando, sino de las personas que están solicitando que los ayudemos con el diseño. Y las mismas prácticas que aplicamos a entender a los usuarios, podemos aplicarlas también a entender a nuestros clientes. Y debemos hacerlo. O sea, creo que no podemos hacer un buen trabajo si no entendemos las motivaciones de las personas que nos están contratando. De esas conversaciones va a depender, sí, que haya un ladrillo arriba del otro. Pero eso es el final. Y lo que nos sucede también a los diseñadores a veces, creo que empezamos por el final. Que empezamos por la obra. Empezamos por la hora, sí. Por la hora y, y con un enfoque particular en los resultados, ¿no? Queremos que manifieste cómo esta cuestión, hablabas de las pantallas hace un rato. Queremos saltar a las pantallas. Y no podemos quejarnos de que los clientes pretendan que ejecutemos sus decisiones si también nuestro foco está en la obra. Nuestro foco está en la construcción, que no está mal. Y cuando consideramos a veces, ¿no?, que la red de conversaciones, esta que va con un centrifugismo, cada uno tirando para su lado, de la cual va a depender finalmente, por ejemplo, si fuera un acto de arquitectura, el emplazamiento de la obra, ¿sí? No es lo mismo que tenga vista al mar a que contrafrente, ¿no? Son diferentes situaciones. Me han arruinado la obra, estas conversaciones, y en realidad es a veces también el extremo de haber sido formado y tener una identificación con la paternidad, entre comillas, de la obra, y no de la conversación que lleva ella, que es lo que la hace posible de como finalmente va a ser. Y si esas conversaciones hasta cierto punto se pueden influenciar, pero no controlar, el espacio que nos queda tiene que considerar también ese lugar, en lugar de estar enojado con que las conversaciones que ocurrieron eran las que nosotros queríamos. Hay una palabra hay un neologismo ¿conoces la obra de Brian Eno, el músico, productor, etcétera? Él tiene un neologismo que a mí me gusta mucho y creo que no tiene traducción al español, pero
En inglés la palabra es sinews. Y lo que él dice es que, que cuando uno examina la historia y piensa en llamémosle los grandes hitos de la historia, normalmente uno piensa que hay individuos detrás de esos hitos. Y a esos individuos les llamamos genios, ¿sí? Y estas son personas que han tenido algún tipo han logrado trascender los límites de un problema o de una situación y han logrado sacar las cosas adelante. Y le atribuimos tanto valor y tanto peso a estos individuos, ¿no? Y tenemos este término genios para describirlos. Y lo que dice Ino es que cuando uno se sienta a examinar qué es lo que ocurrió ahí, normalmente uno realiza, o en muchos casos uno realiza que estas personas no estaban actuando solos, estaban rodeados de un grupo de personas que todos formaban parte de un entorno que estaba orbitando alrededor de problemas similares, ¿sí? Y es en las conversaciones y en los intercambios entre estos individuos donde surgen las soluciones. Y la palabra esta simios busca darle un nombre al entorno este, ¿sí? Y es una combinación entre la palabra genius y sin, escena, ¿no? Y es el genio que hay inherente en este entorno donde un grupo de personas se reúnen a producir soluciones nuevas, ¿sí? Y, y yo creo que los diseñadores debemos trascender la idea esta de que el diseño es el producto de una mente individual, y abrazar la idea de que lo que somos gestores de estos entornos que van a producir la solución, ¿sí? Ahí, Jorge, creo que también es interesante que aprendamos de la música. Que en la música, sobre todo informal, uno llega con su instrumento pretendiendo que los demás hagan lo que uno dice y eso nunca funciona. Puede ser que después de 20 o 30 años esa persona tenga una banda solista, o sea, que finalmente es un hombre adelante y que incluso se arrepienta de haberlo hecho, ¿no? Que descubra que el resto del grupo le daba esa ese sonido, esa posibilidad, ese contexto, ¿no? Que hacía que eso funcione. Así es. No, y mira, estaba sonriendo cuando hablabas porque una analogía que he escuchado de nuestro campo es grupos de jazz, ¿sí? Donde los músicos que más han profundizado en su arte, en el jazz, son capaces no solo tienen la proficiencia de poder tocar y la maestría de su instrumento individual, sino también la capacidad de poder escuchar lo que están haciendo los otros e integrar lo que están haciendo ellos con lo que está haciendo el resto para crear un total que es más que la suma de las partes, Y ¿sí? sobre todo otra cuestión con el ego, Jorge, que es la misión de un buen músico en un ensamble, no es sonar mejor que los demás, es hacer que los demás suenen mejor. Desde ese lugar, Exacto, desde ese lugar es donde no podemos eliminar el ego, lo podemos enfocar en algo más productivo. Yo me siento orgulloso de que la banda suene bien, no de destacar por sobre la banda. Y eso es lo que veo en nuestra cultura, tanto a nivel cultura de diseño, como en la cultura de la gestión, nuevamente, el jefe que pone en juego su identidad por tener razón y pasa a ser el techo del proyecto, ¿sí? De todo logro. Porque si la realidad no lo acompaña, no podemos tomar el camino de la realidad, tenemos que tomar el camino del consenso político. No tenemos esa cultura y creo que es uno de los factores de los que comentas menos atendidos, menos entendidos y
donde tenemos todos mucho trabajo por hacer. 100% de acuerdo. Y yo además de ser consultor también soy educador y no estoy enfocado en en ese aspecto en particular, pero lo veo la necesidad de formarnos como, como gestores de la palabra, la frase no es gestores de proyectos, porque eso trae a mente una serie de prácticas que no es lo que estamos hablando acá, pero es gestores de el entorno este del que estamos hablando que va a permitir que el proyecto salga adelante. Y quizás tomando la dirección que vienes mencionando acá, quizás debemos buscar formas de transferir el orgullo que sentimos de nuestras capacidades técnicas como diseñadores, de, no sé, crear pantallas hermosas, llamémosle, ¿sí? Transferir ese orgullo que es natural y creo que puede ser saludable, transferirlo a nuestra capacidad de manejar un conjunto de relaciones humanas productivas que ayuden a sacar el proyecto adelante. Porque también podemos sentir orgullo de nuestra capacidad de traer a todos alrededor de la mesa y ayudarlos a alinear, generar coherencia, como veníamos hablando hace un rato, ¿sí? Eh, y creo que desarrollar esos músculos, por llamarlo así, puede ser una fuente de orgullo y puede ser una fuente de orgullo que nos ayude a ser mucho más efectivos como diseñadores. Y a término, quizás podamos llevar de vuelta al nombre UX, a la marca UX ese valor, o necesitemos crear una nueva. Yo como arquitecto de información no trato de no aferrarme a las etiquetas, ¿sí? Si una etiqueta no funciona, probamos otra. Eso es lo que hacemos los diseñadores. Y hemos vuelto con el tiempo al desgaste y un poco lo que decías también, Jorge, la cuestión del ego, en la cual en definitiva entre el ego nuestro y el ego del cliente o el ego del sponsor va a ganar el que tiene más poder. Así es. Y quizás el tema de dejar aparte esa cuestión de esos egos sea el primer desafío que tengamos si queremos juntos lograr algo o cómo darle un lugar más productivo. Es uno de los retos continuos y es un reto que no desaparece según uno va avanzando en su carrera. Eh, una de las ventajas de tener ya rato haciendo este tipo de trabajo es que se, uno aprende más sobre las limitaciones de uno mismo, ¿sí? Y eso ayuda, en Panamá decimos, a parquear el ego, a ponerlo a un lado y decir, mira, no tengo todas las respuestas. Y mientras más aprendo sobre lo que hago, no solo desde un punto de vista técnico, sino desde el punto de vista práctico de estar en estas relaciones con clientes, con usuarios, etcétera, más sé que no sé, más adopto una posición de humildad, pero de humildad basada en el conocimiento de que tengo la capacidad de aprender, ¿sí? Eh, y es una posición que, por lo menos a mí, voy a hablar ya desde el punto de vista personal, me da mucha energía. El saber que no vengo con las respuestas, vengo con experiencia a este punto, puedo decir que tengo experiencia y vengo con formación, vengo con mucha práctica, pero no vengo con respuestas. Y las respuestas van a emergir del grupo. Y lo que puedo intentar yo es crear las condiciones que permitan que las respuestas correctas sean las que salgan adelante. Me parece que es una muy buena forma de plantear ese camino, Jorge, una forma mucho más madura,
que la que se nos suele pretender que tengamos a la mano. Gracias. Y nuevamente, es algo que uno va aprendiendo según se va poniendo viejo. Bueno, Jorge, otra vez te agradezco muchísimo por tu participación, tu tiempo y como sabes me encanta charlar contigo y creo que podríamos seguir de muchas otras cosas que nos unen. Siempre es un gustazo. Gracias por invitarme. Gracias a ti, Jorge. Un abrazo. Muchas gracias Jorge por sumarte y a ustedes por escucharnos en este ciclo de charlas con referentes del mundo de UX. Nos encontraremos pronto y les recordamos que pueden volver a escuchar este y el resto de los episodios buscándonos en YouTube, Spotify, Apple Podcast y Google Podcast como UX Minds.